somos responsables de lo que hacemos. Pero no somos culpables, somos responsables. Sí, por supuesto, y creo que me quitaste de la boca una pregunta que tenía precisamente Lo sobre el siento. sentido de la vida. No, no, no pasa nada. Eso quiere decir que estamos conectados en este universo. Bien dicho. Sí, así es. Y en este, Si quieres en ahondamos esta, en ello, Marlene. Podemos ahondar si quieres en el sentido de la vida, si quieres. sí, digo, igual como para complementar hacia dónde iba la pregunta y si quieres ilustrarnos un poquito más con estas, pues bueno, estos pensamientos, maravilloso. A lo que iba era que el sentido de la vida siempre es como la impaciencia de saber cuál es el sentido de la vida. Y nunca lo había visto yo desde esa perspectiva tuya de mejor preguntarte cuál es el sentido de tu vida. Y en sí, la pregunta concreta que te quería hacer era, ¿qué piensas sobre el concepto del sentido de la vida, ¿no? Ujú. Si incluso en lo particular yo pienso que el sentido de la vida es precisamente darle sentido a la vida. Sí, es una pregunta sumamente importante, una de las grandes preguntas que si nuestra especie se la iba formulando, yo creo que de antes incluso de que pintáramos en las cuevas esos maravillosos dibujos, porque no dejaban de ser maravillosos, ¿no? Que reflejaban una realidad más allá de ideas de caza, ¿no? Porque cuando ves las grandes pinturas de diferentes regiones, diferentes países, ves algo más, que esto no era algo más que la idea simplemente de lo que estaban viendo, había una idea mucho más importante, ¿no? Entonces, para mí, es una de las grandes preguntas esenciales que todos deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y trasladarlo a nivel personal. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque la vida tiene su propio sentido. La vida en ocasiones decimos, es que es justa. No, es que es injusta. Tampoco, tiene su sentido. Es que, claro, esto es una calamidad, esto no es justo que a mí me pase. Ya, pero te ha pasado. La clave está en cómo trabajas con eso. ¿Para qué venimos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Más que por qué. Porque fíjate, a veces la pregunta del por qué está muy bien, pero indica una forma de alguien nos dirige, alguien nos ha traído. Sí, es verdad, aparte de nuestros padres, ¿no? Aparte de una relación, digamos, de la unión de un óvulo y un esperma, puede haber algo más trascendental, algún plan preconcebido con anterioridad. Bueno, pero lo que es importante es que yo estoy aquí. Eso es innegable. Y desde aquí es donde tengo que construir. Hay una frase, cuando yo era muy adolescente, me sirvió muchísimo de un autor que a mí me encantó. He leído un montón de libros suyos, un doctor en psicología muy conocido. No tendría que deciros el nombre si a lo mejor el libro o simplemente menciono el libro como Tus zonas erróneas, El cielo es el límite, bueno, Intuición, Dyer, ¿no? Bueno, en ese libro, Tus zonas erróneas, casi al principio, dice una frase que a mí me parece muy interesante. Cuando tú quieras darte un capricho, conseguir algo que además tienes todo el derecho para dártelo, para concederte ese pequeño placer, para darte esta satisfacción, y aparecen muchos peros, muchos interrogantes, personas que te dicen no, que intentan postergarlo, formúlate la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Y entonces, ante la perspectiva tal eterna de la pregunta, deja a los demás sus problemas, inquietudes, preocupaciones y ocúpate y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Para mí, la vida tiene unas líneas maestras muy significativas y yo dentro de esas líneas consigo encontrar unos senderos que se adaptan a mi crecimiento personal, a mi desarrollo espiritual, que van ligados. Es decir, no podemos hablar de espiritualidad si no hablamos de aquí y ahora. O sea, es decir, no podemos hablar de espiritualidad pensando que nos tenemos que ir a una lamería, a un monasterio, a una cartuja, estar ahí buenos en contemplación. Podemos ser exactamente igual de retorcidos, de negativos, de tóxicos que en una gran ciudad. Lo importante es lo que desarrollemos dentro, ¿no? Y cómo consigo, para mí, esa fase de crecimiento que tiene mucho que ver con la conciencia, con el despertar de la conciencia,
que no la conciencia, tanto Marian como Marlene, sino la conciencia, que sabéis es diferente. Mi buen amigo Fran Tapia hoy no está diciendo nada, él que es un sociólogo, además que ha trabajado muchísimas cosas en este campo, nos podría decir muchos temas, pero hoy está escuchando. Le he visto venir. Sutilmente. Hombre, vamos a ver, Fede, eres tú hoy el protagonista. No, ya lo sé, pero quiero decir entonces, que... y además, como siempre, es un placer escucharte, ¿no? Y este es un espacio reservado para los escritores. Tú estuviste el primer día que lanzamos librosconatenea.tk y tú sabes perfectamente el objetivo que hay aquí, que es poner a los escritores en la sociedad. Los escritores, las escritoras, los artistas en general, ¿no? Todas esas personas que se enfrentan a una hoja en blanco, que sean modelos sociales, porque la pregunta que siempre haré en Libros y Diosas, ¿dónde están nuestros líderes? Y me dirá Federico, de vacaciones. Sí. Oye, le hicisteis muy buena entrevista a Miguel Ángel también, a Miguel Ángel Cervantes, en la semana pasada, el programa, la semana pasada.